noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos. Ya, gracias, listo. Vamos a empezar entonces hablando sobre la norma técnica de salud para la atención integral y diferenciada de la gestante adolescente durante el embarazo, parto y puerperio. Número 130 MINSA 2017 con su resolución ministerial número 007-2017 MINSA. El embarazo en adolescentes es un tema muy importante en lo que es salud pública, ya que este grupo etario va a tener una morbimortalidad muy alta, pues a diferencia de la edad reproductiva. Siguiente, Araceli, por favor. Entonces vamos a hablar acerca de la finalidad, que va a ser contribuir a mejorar la calidad de vida de la gestante adolescente y el nacimiento de un recién nacido saludable, a través de la atención integral y diferenciada durante el embarazo, parto y puerperio. Como objetivo general tenemos que establecer las normas técnicas y administrativas para la atención integral y diferenciada de la gestante adolescente durante el embarazo, parto y puerperio en el marco de los derechos humanos con enfoque de género, interculturalidad e inclusión social. Y ámbitos de ampliación, la presente norma técnica de salud es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de salud públicos comprendidos en el sector salud. Asimismo, podrá servir de referencia a los establecimientos de salud privados según corresponda. Siguiente. Bueno, esas son definiciones operativas que lo vamos a encontrar en la norma técnica, que los voy a mandar al grupo. No lo voy a leer porque ya los voy a... Así que, siguiente. Bien, entonces voy a empezar hablándoles de una manera general, abarcando los factores de riesgo, las causas, hasta llegar a la atención integral de la gestante adolescente. Ya la Organización Mundial de la Salud va a definir a la adolescencia en el periodo que comprende entre los 10 y 19 años, en donde lo clasifica como adolescencia temprana entre aquella que rige en el rango de 10 y 14 años y adolescencia tardía entre los 15 y 19 años. Según las directivas del Ministerio de Salud y Salud, lo ha dividido el embarazo en adolescentes en una etapa que abarca entre los 12 a los 17 años, 11 meses y 29 días. El embarazo adolescente representa entre un 15 y 25% de los embarazos a nivel mundial. Podemos decir que el embarazo en adolescente va a ser un problema de salud pública y también un problema de exclusión social. ¿Por qué? Porque va a incrementar el riesgo en la salud de las adolescentes madres y también del recién nacido. Va a reproducir familias tempranas, va a aumentar la prevalencia de bajos niveles educativos de las mujeres. Siguiente, por favor. Tenemos que en América Latina la prevalencia es alta de fecundidad. En el Perú tenemos que del año 85 al 99, un 12.7% y del 2005 al 2010, un 13.7%, y esto no ha variado, no mucho, no frecuente a lo largo de los últimos años según los datos estadísticos. Siguiente, por favor. Siguiente, Araceli. Bien, cuando vemos, por ejemplo, la distribución, de acuerdo, si hablamos de la riqueza, de la educación, ya sea la residencia o la región natural, esto va a ser diversa. Por ejemplo, cuando más pobre sea un adolescente, tiene más incidencia de quedar embarazada, a menor grado de instrucción también. Y si hablamos a nivel regional, la parte de la selva, hay la estadística que tiene las tasas más elevadas de embarazo en el adolescente. Ahora, ¿por qué se embaraza un adolescente? Búsqueda de independencia, mayor libertad, carencia de afecto, la baja autoestima, la falta de un proyecto de vida, la falta de adecuada educación y orientación sexual, conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos y violencia y abuso sexual. Les he dejado este cuadro, es casos de mujeres atendidas en los centros de emergencia mujer por hechos de violencia sexual y niños y adolescentes.
Tenemos, según estos datos estadísticos, muestran que el mayor número de personas que abusaron sexualmente de una niña, de un niño o un adolescente, tenían un vínculo cercano familiar o sentimental, y un número menor eran extraños o conocidos de la víctima, ¿no? Las evidencias nos indican que los abusos o que el abusador es alguien con que la víctima tiene un vínculo de confianza, y puede ser un familiar o una persona que ejerce autoridad sobre la niña, el niño o el adolescente, ¿no? Son datos y cifras muy alarmantes. Siguiente, por favor. Entonces, actualmente no existe una información precisa sobre cuántos embarazos adolescentes se deben a violación sexual, pero, sin embargo, integrantes del Grupo Familiar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables utiliza las cifras de la RENIEC, que es la inscripción de los recién nacidos. Antes de analizar este cuadro, les quiero hacer recordar que en el Perú cualquier relación sexual de un adolescente menor de 14 años con una persona mayor de edad es considerada ya violación. En otras palabras, una persona debe tener 14 años o más para poder tener una relación sexual consentida según nuestra legislación. Entonces, ahí en el cuadro les he subrayado sobre los recién nacidos vivos de la edad de la madre de 11 a 13 años. Tenemos un total de 271, retirando la edad de los padres, que son menores de 17 años, y por eso, y ojo que no quiero decir que las cifras de abajo no hayan sido por violación sexual, ¿no? Posiblemente también, algunas de ellas también hayan sido. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Tenemos a la menarquia temprana, que es la primera menstruación que se va a dar entre los 10 y 11 años, el nivel socioeconómico bajo, inestabilidad y conflictos familiares, embarazo de una hermana cuando era adolescente, madre con una historia de embarazo adolescente. Esto muchas veces se va a repetir. Embarazo previo. Hay adolescentes que tienen entre 2 o 3 embarazos durante esta etapa adolescente, ya sea porque culminó con nacimiento o es por aborto. Familias con poca comunicación entre padres e hijos, familias disfuncionales, muchos de los hijos viven solamente con la mamá o con el papá, ignorancia de los métodos anticonceptivos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? En la parte de psicosociales tenemos lo que es la diserción escolar. Recordemos que anteriormente muchas embarazadas eran retiradas de los colegios por un tema ya sea social, un tema familiar. Ahora la ley les protege a ellas, ¿no? Y pueden ir a terminar sus estudios en condición de gestante. Eso ahora ya no es problema. Tienen trabajos inestables, de menor categoría, ingresos bajos, parejas adolescentes de corta duración, ¿no? Cambian de parejas constantemente, el cual también las va a exponer a enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Hay rechazo por parte de la sociedad. Una adolescente gestante embarazada siempre va a ser juzgada por la sociedad, y creo que sí nos cambia. Problemas psicológicos severos, también existe lo que es la depresión, los suicidios. Biológicos, en la madre tenemos anemia grave, amenaza de aborto, parto pretérmino, trastornos hipertensivos del embarazo, hemorragia postparto, malnutrición, la ITU y las ETS, ¿no? En el niño también va a haber este problema de una gestante adolescente. En el niño, por ejemplo, va a ser pequeño para la edad gestacional, vamos a encontrar un retraso mental, Apgar bajo, defectos del cierre del tubo neural, y esto se debe a la desnutrición y el déficit del ácido fólico, porque muchos adolescentes no comunican a sus padres el estado de su embarazo, y recién al cuarto o quinto mes ya es algo, ya el tratamiento es un retraso preventivo para estas enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces puede sufrir más traumas durante el parto, hay un desgarro, hay una crisis de pánico, un desconocido dolor, ¿no?
solicitan porque él bajo el umbral de dolor que tienen. Por eso va a ser muy importante tener un plan de trabajo y llevar la psicoprofilaxis adecuada para que ella pueda entrar con un acompañante en el trabajo de parto, ¿no? Y no sentirse sola y tener un soporte emocional. Siguiente, por favor. Ahora, el programa de servicios para las adolescentes va a ser integral y diferenciado, una atención médica, una atención psicológica, social, educativa, legal, un enfoque biopsicosocial, ¿no? Tanto preventivo, promocional y sobre todo multidisciplinario. Acá va a abarcar mucho lo que es enfermería, pero también la parte de obstetricia, de nutrición, la asistencia social, odontología. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál va a ser la primera valoración? ¿Cómo se debe hacer la primera valoración? Primero, tiene que incluir la historia clínica completa, una valoración exhaustiva de factores de riesgo, cálculo de la edad gestacional, una exploración física general, un cribado de ITS, una valoración psicológica inicial, una educación nutricional y dietética, ¿no? La frecuencia de las atenciones prenatales van a ser las siguientes. La atención prenatal debe primero iniciarse lo más temprano posible, ya antes de las 12 semanas, debiendo ser periódica, continua e integral. Se va a considerar como mínimo que una gestante tiene que tener 6 atenciones prenatales, pero esto se puede incrementar debido a la edad. Si son más de 15 años, van a recomendar hacerle unas dos entrevistas más, dos atenciones más, ¿ya? Entonces, antes de las 22 y 24 semanas, con 3 atenciones, en la cuarta atención a las 25 y 32 semanas, y en la quinta atención de 33 a 36 semanas, y en la sexta atención de 37 a 40 semanas. Siguiente, por favor. El proceso de la atención. Elaborar la historia clínica materno-perinatal y llenado del carnet materno-perinatal, la historia clínica electrónica con todos los datos considerados. Aquí vamos a tener a la anamnesis, considerar antecedentes personales de importancia de la gestante, antecedentes ginecológicos y antecedentes obstétricos, precisando edad gestacional, ¿no? Se debe registrar la menarquía, inicio de las relaciones sexuales, uso de métodos anticonceptivos, obtener datos de la pareja, sobre todo la edad, actitud hacia el embarazo, la detección de conductas de riesgo, ¿no? Para las ITS. En el examen general aquí vamos a calcular lo que es la talla, el peso, el estado nutricional determinado por el índice de masa corporal, las funciones vitales que conocemos, el pulso, la respiración, la temperatura, la presión arterial, ¿no? Los exámenes de los diferentes aparatos y sistemas y el examen de mama que es obligatorio. Y tenemos que anotar también y registrar si existe discapacidad física o mental. Exámenes auxiliares como el grupo sanguíneo, el factor RH, la glucosa, la urea, la creatinina, el RPR, que son reacciones serológicas para sífilis e infección para el VIH, ¿no? Urocultivo, ecografía obstétrica, toma de muestra para la Papa Nicolau, llenado de carnet perinatal, una evaluación y control del estado nutricional, solicitar evaluación odontológica. Siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar con lo que es la vacunación antitetánica y contra el virus de la influenza. La gestante adolescente no vacunada debe recibir su primera dosis de vacuna de T en la primera consulta y continuar según el calendario de vacunación. Y contra la influencia estacional 0.5 cc vía intramuscular, dosis única, después de la semana 14 de gestación. Se va a hacer la prescripción del ácido fólico en la primera consulta. Durante los 3 primeros meses de embarazo, los requerimientos mínimos son 500 microgramos diarios y de hierro, administración profiláctica a partir de las 14 semanas de gestación, 60 miligramos de hierro elemental. Se hace una referencia a estimulación psicoprofilaxis y también aquí vamos a empezar lo que es la orientación
consejería una sesión por cada atención prenatal. Ya va a haber, bueno, se va a hacer la referencia a psicoprofilaxis obstétrica y a estimulación temprana, en donde va a constar 6 sesiones. Va a haber una consulta psicológica individual, mínimo 3 sesiones en gestantes adolescentes sin riesgo, que te va a durar 30 a 40 minutos. Y la consulta médica con pediatría de la adolescente embarazada menor de 15 años, mínimo 2 consultas para ver también su crecimiento y desarrollo. Se va a sugerir o se va a enviar a referencia o consulta odontológica 2 sesiones, igual con nutrición, también mínimo 2 sesiones, para evaluar factores de riesgo como obesidad, desnutrición, ¿no? Vamos a trabajar lo que es con la trabajadora social, con 2 visitas y una orientación legal por parte del personal que le corresponde. Siguiente, por favor. Bien, bueno, eso es lo que hemos hablado acerca de la atención en el primer trimestre que tenemos a las 14 semanas y la atención en el segundo trimestre a partir de las 15 semanas a las 27 semanas, ¿no? En todas esas atenciones se debe incluir una evaluación integral, interrogar por signos y síntomas de alarma. Estos signos y síntomas de alarma se van a enseñar a identificar en todas las atenciones prenatales, como son la fiebre, el sangrado por vía vaginal, desmayos o mareos, convulsiones, visión borrosa, zumbidos y oídos, que nos da señal de una preeclampsia, hinchazón de cara, de manos, de pies, pérdida por vía vaginal de líquido amniótico, náuseas y vómitos, ¿no? Intensos, repetitivos, disminución o ausencia de movimientos fetales, contracciones uterinas antes de las de 37 semanas de gestación, y vamos a ver también si hay signos de violencia familiar o sexual. En la atención del tercer trimestre, que es a partir de las 28 semanas, vamos a determinar la situación, la presentación y posición fetal, controlar los latidos cardíacos fetales, interrogar sobre la presencia de movimientos fetales desde las 18 y 20 semanas. A partir de las 35 semanas vamos a ver la pelvimetría interna, que nos sirve para determinar si nuestra paciente va a presentar un trabajo de parto, ya sea por vía vaginal o por cesárea. Ser gestante adolescente no quiere decir que se haga un diagnóstico de su trabajo de parto por cesárea, ¿no? Entonces, tenemos la determinación del encajamiento fetal, una reevaluación del estado general, ¿no? Y actualizar exámenes auxiliares según criterio médico, solicitando un riesgo quirúrgico y programar para cesárea, según el caso lo amerite. Siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser los criterios de hospitalización? Trabajo de parto, complicaciones del embarazo, accidentes y traumatismos. Otras que determina el especialista, es responsabilidad del médico que hospitaliza la patología. En la atención del parto, esta tiene que ser atendida en los establecimientos de salud con capacidad resolutiva. Debe ser atendido también por la persona para el adolescente. En casos que el adolescente no tuviera compañía, es el personal de salud encargado de darle todo el soporte emocional que este adolescente lo va a necesitar. No tiene ambiente de privacidad. Tenemos que mantener informado a la pareja del adolescente o familiar o quien esté a cargo sobre qué es lo que está pasando en el trabajo de parto y en situaciones de emergencia que se pueda presentar. Todo el personal de salud está obligado a brindar esta atención no solo a la madre, también al recién nacido. Entonces, en la atención del parto también se va a realizar la anamnesis, un examen clínico general obstétrico, se revisa el principal. En caso que el adolescente no haya tenido atención prenatal, preguntar por antecedentes, por signos de alarma, y vamos a llenar la historia clínica solicitando exámenes auxiliares. Siguiente, por favor.
Ese es el flujograma de la atención prenatal. Adolescentes que acuden al establecimiento de salud referidas ya sea por captación o iniciativa propia, va a pasar por una admisión, por un triaje y selección, va a haber una orientación, una consejería en salud sexual y reproductiva. Si no hay embarazo, va a pasar a un servicio diferenciado en adolescentes o el que haga a su vez, ¿no? A veces en los establecimientos de salud no hay. Embarazo sí, entonces la atención va a ser integral de la gestante adolescente, una atención prenatal con consulta odontológica, nutrición, va a ser multi-interdisciplinario. Consulta con psicología y trabajadora social, ¿no? Van a trabajar distintas áreas para poder ayudar a esta gestante adolescente. Siguiente, por favor. Este es el flujograma de la atención integral y diferenciada de la gestante adolescente del embarazo durante el parto y puerperio, ¿no? La gestante adolescente acude al establecimiento de salud, captada o referida en admisión y triaje y selección. Se le hace la atención en consultorios de orientación, consejería en salud sexual y reproductiva, tiene su atención prenatal, psicológica y servicio social. Hay una atención integral de la gestante adolescente, una atención de parto institucional, ya sea cesárea o parto vaginal, y hay una atención del puerperio, ¿no? Y se le sigue igual con consultoría, visitas domiciliarias. En caso que la gestante adolescente acuda al establecimiento de salud durante el trabajo de parto sin atenciones prenatales previas, igual se le hace la atención, se le pregunta acerca de los antecedentes y se le manda a realizar los exámenes auxiliares y una ecografía obstétrica según la merita. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud y cuáles son algunos limitantes que nos han puesto, algunos objetivos, ¿no? Limitar el matrimonio antes de los 18 años, crear comprensión y apoyo para reducir el embarazo antes de los 20 años, aumentar el uso de anticonceptivos por parte de los adolescentes, reducir las relaciones sexuales bajo coacción en los adolescentes, reducir el aborto inseguro en los adolescentes, aumentar la atención integral en la atención prenatal, en el parto y en el posparto. Siguiente, por favor. ¿Cómo ha evolucionado esta parte de las intervenciones, ¿no? Para reducir el embarazo adolescente? ¿Cómo ha sido su evolución antes? Por ejemplo, era restringida la educación en sexualidad, hoy en día ya no lo es. La educación sexual está diseñada y basada en conocimiento científico. Antes había falta de acceso a orientación, consejería en salud sexual y reproductiva. Hoy ya no, hay servicios de salud diferenciados, integrales, donde se brinda orientación, consejería en salud sexual y reproductiva. Antes no había acceso de métodos, ahora hay una disminución de las barreras que piden acceso a los métodos anticonceptivos. Siguiente, por favor. Entonces, el sector salud tampoco ya está trabajando solo. Tenemos la parte de salud, también está Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, instituciones educativas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación, ¿no? Vamos a seguir las estrategias de prevención en embarazos repetitivos. Tenemos que crear una consejería de los controles prenatales, programar acompañamiento y visita domiciliaria, ¿no? Una coordinación, seguimiento posparto, una consejería del uso de los métodos anticonceptivos y una escolar. Tenemos que realizar un proyecto de vida para que estas madres adolescentes no trunquen su futuro, sino al contrario continúen con sus estudios y puedan sacar adelante a sus niños. Eso sería todo, creo. Gracias.